y mantenerse lógicamente un nivel de equilibrio entre los coagulantes y los anticoagulantes, para que no se produzcan ni hemorragias ni problemas trombóticos. Y el sistema hemostático para eso está constituido por un grupo de células que son las plaquetas primeramente, que forman la hemostasia primaria, ¿no? Como ustedes conocen. Y por otro lado, los factores de coagulación, esos factores de coagulación, repito, esto va a mantenerse en un equilibrio. ¿Y qué se necesita? Obviamente se necesita que las plaquetas estén totalmente normales, en cantidad, ¿no? Debe ser de 150.000 a 450.000. Y además que funcionalmente estén óptimas, por un lado. Y por otro lado, lógicamente, estén presentes esos factores de coagulación que ya conocen ustedes. Entonces, en este contexto, hoy día vamos a ver uno de los problemas más frecuentes en relación a la deficiencia de plaquetas. O sea, estamos hablando de problemas hemorrágicos por deficiencia de plaquetas. Y la principal patología es el PTI, o sea, la púrpura trombocitopénica idiopática. Hay que tener en consideración de que la baja de plaquetas puede ver con muchos factores, desde problemas infecciosos, inmunes, o toxinas, con neoplasias inclusive puede bajar plaquetas. Como hemos revisado, la anemia megaloblástica también las plaquetas pueden estar bajas, ¿verdad? Entonces son muchas condiciones que previamente pueden estar haciéndole que las plaquetas bajen. Pero dentro de todas, una que es la PTI, de púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, que es la más frecuente y eso es la que vamos a desarrollar ahora. Vamos a una palabra, por favor. El pincero no puede empezar. Estos son los objetivos de la clase de 10. Al término de la clase deben ustedes por lo menos tener un 5% de conocimiento de esto. Y estos son los actores principales, ¿no? Son las plaquetas. Fíjense, las plaquetas es una tabla. Están en dos circunstancias. La primera circunstancia es que las condiciones en que hay la circulación normal sin ningún tipo de alerta de los órganos y las plaquetas están circulando normalmente dentro de los arterias. Pero apenas haya algún problema en el que el endotelio se dañe, inmediatamente las plaquetas se activan y van a eliminar todas las sustancias que ustedes conocen. Tienen un montón de factores, serotonina, DHT y otras, para producir la primera fase de la coagulación por la hemostasia, ¿no? Que viene siendo para formar el trombo plaquetario, el coágulo plaquetario. Entonces son los factores. Para eso, repito, necesita que las plaquetas estén en valores normales y también que esté funcionalmente bastante operativa. Este es un endotelio, ¿no? Es un corte longitudinal de una vingosa arterial.
¿Qué estamos observando? En el endotelio, una capa sube en la capa endotelial, tomadas opciones endoteliales. A este otro lado igualmente. Debajo del endotelio sube el endotelio. Y acá hay un número rojo que está pegando. En este caso, están normalmente circulando. No hay ninguna alerta todavía. Está fluido. Entonces, cuando se produce algún daño a nivel de la endotelio, en cualquier punto, miren qué sucede. Acá se conoce un daño endotelial. Inmediatamente las partículas que estaban circulando de forma normal, de pronto se activan para adherirse de inmediato a la zona del sangrado. Y a ese fenómeno se le conoce como adhesividad planetaria. O sea, las plaquetas se adhieren, suben el endotelio y además las plaquetas se van unidas unas con otras entre sí. Y esa es la agregabilidad, se van agregando. Por un lado, a la adhesividad y por otro lado, la agregabilidad planetaria. Entonces, se está formando el primer tapón planetario. Repito, para eso se requiere que las plaquetas en cantidades normales. ¿Qué sucede si por alguna razón las plaquetas están, por ejemplo, en 40 litros? Obviamente este tapón no va a ser formado y el sangrado va a persistir. Entonces, es uno de los fenómenos que en la clínica se llama una hemorragia, o se produce un hematoma, una equimosis, una pequeña, cualquier de esos signos, y el sangrado persiste. La siguiente, miren, es un coágulo más consolidado, básicamente a base de plaquetas, pero como ustedes saben, que también simultáneamente ya se está produciendo la activación de los factores de coagulación para formar el tapón de fibrina. Entonces la fibrina igualmente ya va formando un tapón definitivo, el tapón de plaquetas, el tapón definitivo. Se contiene el sangrado y luego ya vendrá la última fase de hemostasia, que es la fibrinolisis, tratar de remodelar el coágulo. Bien, al final de todo, ¿cómo queda? Queda ya taponado, se contuvo la hemorragia, hay buena cantidad de plaquetas, algunas con fibrina incluida. Se supone que el factor 3, que es el factor de estabilización del coágulo, también es un factor sellante, se pone como un sello total y se produce la hemostasia. Vuelvo a insistir, si no hubiera una cantidad de plaquetas en números normales, más cantidad de sangrado. Y eso es la fórmula farmacotécnica y miren, al final de todo, ¿qué están viendo? Que la luz de las arterias están obliterando
y están en posibilidad de riesgo de formar un trombo, un coágulo, que va a taponar. Entonces, en ese momento va a intervenir el sistema plasmolítico, ¿no? El plasmina, y al final va a eliminar este sobrante de coágulo para remodelar adecuadamente y todo vuelve a la normalidad. Bien, ¿cómo se clasifica entonces la trombocitopenia? Como decíamos, en el primer grupo están cuando hay aumento de destrucción por problemas inmunes. En el medicamentos, hay muchos medicamentos que son o están relacionados a la baja de plaquetas. Dentro de las infecciones de la brucelosis, una de las velas, el lupus, también ustedes han visto posiblemente el lupus con plaquetas bajas. Y el PTI, cuando ninguna de las anteriores están presentes, únicamente hay que tratar de cúpula con la trombocitopénica idiopática, ¿no? Inmune. También hemos visto que en la clase, por ejemplo, hay producción insuficiente de plaquetas y en anemia neoplástica también. Y un tercer grupo de causas, sobre todo los pacientes con problemas de cirrosis hepática, ¿no? Que van al hiperesplenismo, aumento de presión portal, trombosis que se produce. Pero en este caso lo que se produce es una especie de secuestro de plaquetas, entonces el paciente viene con sangrado, pero no tiene ninguna de las condiciones expuestas anteriormente, pero sí le encontramos signos de cirrosis. Y son pacientes que van al hiperesplenismo y por esa condición puede ir también a bajar la cantidad de plaquetas. Ahora sí, ya directamente yendo a definir PTI, ¿no? Es una úlcera trombocitopénica idiopática, también conocida como enfermedad de la cuerpo. Es una condición inmune, pero es primaria, ¿no? Primaria. ¿Cómo se define? Disminución del efecto de plaquetas por debajo de lo normal, o sea, con presencia de sangrado o signo de sangrado, ¿no? O sea, puede haber petequias, equimosis, sufusiones o sangrado activo. Y dependiendo de eso, será leve, moderado o severo. Presencia de autoanticuerpos, en este caso antiplaquetarios circulantes, sobre todo el IgG y IgG. Con una médula ósea normal, o sea, miren, la médula ósea está produciendo normalmente, hay que tener en cuenta. El tema es de que cuando las plaquetas salen a la circulación, se adhieren a los anticuerpos que están en circulación y lógicamente van a ser retirados por el estrés para destruir, ¿no? En ese contexto baja la plaqueta notablemente. Y viene el número 4, es importante entonces hacer un despistaje de todas las otras condiciones de plaqueta baja que hemos revisado. Cuando todas estas están negativas, entonces nos veamos finalmente como criterio de exclusión.
Al final nos quedamos con la posibilidad, o alta posibilidad de PTI. ¿Cómo se presentan estos? Se pueden presentar en niños o en adultos también. Pero miren, con mayor frecuencia en niños, pero se dice que el mejor pronóstico es cuando se presenta en niños, porque hay posibilidad de que en el periodo de 6 meses o un año máximo pueden de a poco revertir y desaparecer definitivamente. Sin embargo, en el PTI aguda, que son los niños, hasta un 80% se resuelven progresivamente con seguimiento, ¿no? Hay un 15 o 20% de pacientes que pueden ir a la cronicidad. Y la otra forma es el PTI crónico, más frecuente en adultos. En adultos es a la inversa, casi 80% van a la cronicidad y solamente 15 o 20% tienen reducción espontánea. Entonces, cuando tengan un paciente, en este caso niño, con presencia de petequias generalizadas, o sea, pueden encontrar en cualquier punto y en forma asimétrica. Pueden encontrar gingivoragia, epistaxia, algunas veces con sangrado mayor, ¿no? Se considera sangrado mayor cuando hay compromiso del sistema nervioso central, con la posibilidad de hemorragias intracerebrales o hemorragia digestiva alta, ¿no? Que puede comprometer la vida del paciente. Y cuando hacemos un estudio de láminas periféricas, prácticamente no está presente la plaqueta, y en este caso solamente son glóbulos rojos y linfocitos. No hay plaquetas. En el caso de adultos, nuevamente, estos son esquimos mayores. Asimétricos también se pueden presentar en cualquier punto, asociado o no con sangrado activo. Y esta lámina es solamente para hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista semiológico con la púrpura vascular de Henry Schönlein. Esa púrpura es netamente vascular. ¿Qué significa? Que no están comprometidas las plaquetas, sino solamente la pared endotelial. El endotelio nada más, ¿no? Entonces se producen lesiones multiformes nada más, pero la característica no bien conocida es el porqué, es el tipo de la distribución idéntica. Es una distribución simétrica y generalmente debajo de la parte inferior, de la estructura hacia abajo. Todas esas lesiones multiformes que vienen se pueden parecer mucho a las petequias del PTI. Pero en este caso la diferencia es que este paciente tiene plaquetas totalmente normales. Y cuando se hace una biopsia van a encontrar depósitos de inmunoglobulina, sobre todo en IgA.
película de Enoch Shonen, lógicamente, aparte de eso, es un problema sistémico, ¿no? Que generalmente da un problema de compromiso de relación y todo, pero que no está relacionado con la pareja. Miren, la fisiopatología, ¿cómo es PTI? ¿Qué cosa es? Un desorden adquirido por restricción plaquetaria mediada por autoanticuerpos. Nosotros sabemos que las plaquetas tienen receptores, ¿no? Un montón de receptores para diferentes proteínas. Y entre ellas tienen receptores. En 2B3A especialmente, casi un 80% de receptores. Y también en el 1B, 1X, ¿no? Entonces los anticuerpos se van a pegar a las plaquetas, a los receptores, y unidos, esas plaquetas más los anticuerpos van a ser retirados, ¿no? O sea, son plaquetas que están sensibilizadas por los anticuerpos y por lo tanto van a ser retirados por el res, el vaso al hígado principalmente. Y en ese contexto, las plaquetas de haber estado en cantidades normales empiezan a bajar, y muchas veces el tiempo puede llegar hasta debajo del 10.000, ¿no? En ocasiones se ha encontrado que los anticuerpos pueden invadir hasta médula ósea. No es lo frecuente, pero sí pueden invadir, haciendo que el cuadro clínico sea mucho más grave. Entonces siempre van a haber anticuerpos de por medio que estén ligados a las plaquetas, que estén sensibilizados y por lo tanto tienen que salir al res para ser eliminados. Entonces miren, para remarcar, las plaquetas marcadas por nuestros anticuerpos van a ser retirados por el res, donde tienen los macrófagos, ¿no? O sea, van a ser fagocitados, y estos macrófagos generan nuevas proteínas, nuevas lipoproteínas, y van a poder activar nuevamente a los linfocitos T, para que los linfocitos T den la orden a los linfocitos B, para que produzcan nuevos anticuerpos, ¿no? Y de esta manera se mantiene el ciclo y pasa a una etapa de tipo crónico. Vamos a ver esto en una más. Miren. Es un cuadro esquemático. Resumen que esta es la circulación. Acá es el macrófago gigante que está representando al res de una circulación. Pero miren, los anticuerpos generados por los linfocitos B pasan a la circulación. En la circulación, miren, se van a ligar a un glóbulo, perdón, a una plaqueta. Entonces, estas plaquetas están sensibilizadas, ¿no? El organismo lo considera como anómalo y va a pasar al res de los macrófagos. Dentro de los macrófagos se van a destruir las plaquetas, se destruyen en cantidades, y a la vez que los macrófagos tienden a activar nuevos linfocitos, T en este caso, ¿no? Linfocitos T. Miren. Y estos linfocitos T
dan órdenes a los linfocitos B para que se produzca más cantidad de anticuerpos. Entonces, la producción de anticuerpos se repite constantemente y por eso el paciente hace trombocitopenia de forma crónica. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, vamos a volver a ver esta misma lámina para ver a qué nivel van actuando cada uno de los medicamentos. Hasta ahí comprendido, ¿verdad? Entonces, la manifestación en clínicas ya es obvio inferible. Inferible es que si hay plaqueta baja, vamos a encontrar sangrado. ¿De qué magnitud? Dependiendo. Si es leve, moderado o severo, dependiendo de esta condición. Cuando las plaquetas están debajo de 30.000, alguna literatura dice debajo de 20.000, son PTI severo. En estos casos hay que estar muy en alerta porque los pacientes pueden espontáneamente sangrar en el sistema nervioso central, tubo gastrointestinal y también en el tracto urinario. Son los pacientes que tienen alto grado de mortalidad. Cuando las plaquetas están entre 30.000 a 70.000, estamos hablando de un PTI moderado. Podemos encontrar estaxis, hemorragia, sangrado excesivo, postdúctil, ¿no? Se resuelve de extracción dental, etc. Y el PTI leve, cuando las plaquetas están por encima de 70.000. También tenemos otros pacientes pero que no va a haber descompensación fenomenal. Y tenemos culto, inclusive para el tratamiento, no solamente lo podemos observar. En el caso del PTI agudo, ya dijimos, 80% de niños, 30% de adultos. La presentación siempre es casi brusca o alguna vez relacionada a exposición de alimentos, exposición de alimentos, algunas sustancias o exposición a un virus, ¿no? De fondo. Entonces tienen que ustedes hacer una anamnesis muy minuciosa. PTI agudo se considera hasta 6 meses de presentación. Cuando ya pasa 6 meses, se considera como crónico. La forma crónica, dijimos, mayormente en personas adultas, más de 6 meses. Plaquetas que no superan de 150.000 la crónica recurrente, después de que se normalice muchas veces las plaquetas con el tratamiento de corticoides, pasa un periodo de unos meses y de nuevo puede producir una recaída. Eso se llama PTI crónico recurrente. Esto ya revisamos. Criterios diagnósticos ya están establecidos, ¿no? Plaqueta debajo de 150.000, médula ósea, repito, normal o hiperplástica, o sea, la cantidad
mega cardiocitos están normal, pues están produciendo buena cantidad de plaquetas. Presencia de autoanticuerpos antiplaquetarios. No va a haber signos de toxicidad sistémica, o sea, no habrá ningún problema infeccioso, principalmente no tóxico. Tampoco vamos a encontrar adenopatías ni viscerales. Es decir, lo que tenemos que hacer es excluir cualquier enfermedad que esté coadyuvando y al final nos quedamos con la posibilidad de diagnóstico de exclusión de PTI. Miren, esta es la médula ósea del paciente con PTI. Una médula ósea bastante productiva, hiperplástica, pero sobre todo los megas de células gigantes están produciendo gran cantidad de plaquetas y granulitos. O sea, la médula ósea está produciendo adecuadamente. Cuando sale a la circulación, se unen a los anticuerpos y van a ser destruidos por el resto. Entonces, como verán, el diagnóstico es relativamente sencillo, pero hay que hacer una buena anamnesis, una buena entrevista y descartar todas las posibilidades de que nuestra tenga se explica. Y si nos quedamos al final con este diagnóstico de PTI, obviamente la pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento? Si es una enfermedad netamente autoinmune con presencia de anticuerpos, el tratamiento, ¿no? Obviamente el objetivo será bloquear esa presencia de anticuerpos con corticoides en altas dosis. Y eso siempre sigue siendo hasta ahora el tratamiento de elección, corticoides. Ahora, la forma de dar en cantidades en bolo o inyectables intravenosos o vía oral, eso depende del momento en que están viendo, si es PTI leve, moderado o severo. Vamos a ver más adelante cómo se trata. Y hasta hace 10 años más o menos, los corticoides eran como hasta ahora siguen siendo de elección, y cuando fracasaban en la terapia, recomendaban la esplenectomía. No, en este caso tiene sentido porque hay que bloquear los anticuerpos. Y la esplenectomía, ¿por qué tiene sentido? Ya, claro. O sea, en el vaso, como dijimos principalmente, se encuentra una macrófago, ¿no? Que van a destruir por un lado las cosas marcadas, y por otro lado, ahí también producen nuevos linfocitos T que van a generar más cantidad de cuerpos. Entonces, es el órgano principal de producción de anticuerpos y a la vez de la destrucción. Por eso es que cuando se saca el vaso, prácticamente desde el punto de vista de la PTI,
casi un 80-90% se soluciona el problema. Hay curación, ¿no? Sin embargo, casi los colegas le tienen mucho miedo a las complicaciones, porque quitar el brazo implica quitar gran parte del aparato de la inmunidad, ¿no? Entonces los pacientes hacen súbitamente enfermedades infecciosas que rápidamente lo llevan a una septicemia masivos. Entonces ha habido un porcentaje considerable de complicaciones mortales. Entonces, en ese contexto han salido durante varios años todo el resto de sustancias cambiando, desde la globulina inmunolipidez, la inmunoglobulina intravenosa, la nasotripsina, que son quimioterápicos, por ejemplo, ciclosporina también, ciclofosfamida, centoprina. Y últimamente está saliendo el trombopac, que es una forma de trombopoietina. Más adelante lo veremos. Pero corticoides siempre siguen siendo la primera alternativa. Entonces, vamos a ver cómo es el tratamiento en caso de PPI severo, que es lo que más interesa, lo que pone mayormente en riesgo la vida del paciente, ¿no? Si ustedes ven que el paciente no está descompensado o no hay alteraciones hemodinámicas y que puede recibir vía oral, pueden hacerlo con prednisona en altas dosis. Significa entre 1 y 2 miligramos por kilo de peso por día. Un paciente de 70 kilos que le puede dar hasta 140 miligramos de prednisona vía oral durante 6 semanas o 8 semanas, o sea, estamos hablando de un promedio de 2 meses. Y luego se va bajando la dosis, ¿no? Poco a poco, progresivamente. Si hubiera sangrado mayor o signos como cefalea intensa, pérdida de conocimiento o signos de hemorragia digestiva, inmediatamente hay que transfundir plaquetas. Una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. O sea, 7 unidades de plaquetas por día hasta que calme el sangrado. Entonces, con este esquema miren, hay una remisión completa de 80 a 85% y hay un 15% promedio que van a pasar a la cronicidad. Y esos pacientes, si se decide en una punta, pueden pasar a la primer comedia. Los mecanismos, mira, ¿cómo actúan los diferentes medicamentos? Aquí estamos viendo el vaso, acá miren, corticoterapia, inmunoglobulina, la globulina, la nasotripsina, todos estos actúan directamente tratando de bloquear, ¿no? Bloquear a los anticuerpos que se pegan a las plaquetas. Se bloquean y por otro lado, se aplica el trombopac, o sea, a nivel de médula ósea. Aparte que sabemos que ya está produciendo buena cantidad, se simula mucho más todavía con el trombopac, que es una forma de trombopoietina. Entonces, aumento de producción de plaquetas, más bloqueo de la unión de anticuerpos a las plaquetas,
hay un 80% de resultados positivos para el PTI. En este caso, para la esplenectomía, miren, quitan todo el vaso. Estas células que son sensibilizadas ya no pasan al resto, ya no son destruidos, por lo tanto las plaquetas ya no bajan. Azathioprina y ciclosporina actúan a este nivel, bloqueando el pase de linfocitos T al linfocito B. Disminuye la cantidad de anticuerpos y por lo tanto menos sensibilidad de plaquetas, menos sangrado, empiezan a subir la cantidad de plaquetas. En el caso que sea moderado, miren, aquí cambia un poco la actitud. Un poquito acá, hay que hablar un poco más en este caso. En el caso del PTI severo, repito, si ven ustedes que el paciente está muy comprometido, entonces tendrán que utilizar la vía parenteral. Para esto sí, dosis altas de metilprednisolona en bolos. Un gramo por día por 3 días. O pueden usar dexametasona también, 40 miligramos por día por 3 días. Y luego continuar con vía oral con prednisona. Esas consideraciones para poder bloquear rápidamente el problema agudo. En el caso del PTI moderado, miren, plaquetas de 30 a 70.000, los pulsos de corticoides vía oral, pero ya no de 1 a 2 miligramos por peso, sino de 0,5 a 1, a la mitad de dosis prácticamente, ¿no? No van a necesitar transfusión de plaquetas, hay 80% de buena respuesta terapéutica y un 20% pueden pasar a la esplenectomía. En el caso del PTI leve, las plaquetas siempre van a estar por encima de 70.000, solamente requiere observación. Cada semana un hemograma, una lámina periférica para ver cómo está el número de plaquetas, ver la clínica y nada más. ¿Cómo es la respuesta cuando se quita el vaso? Hay un 70% de pacientes que llegan a la sala de operaciones y después de que le saquen el vaso, el problema del PTI fue solamente un episodio, ¿no? Hay una curación definitiva. Van a los controles, pero siempre van a estar por encima de 200.000, 300.000, prácticamente ya sin ningún problema purpúrico. Eso cuando hay curación definitiva. Y el resto, o sea, el 30% que no entran a la curación definitiva, por lo menos, miren, el 20% por lo menos, eleva sus plaquetas entre 30 y 150.000. Por lo menos ya están en condiciones mejores para poder definir de que ya no van a sangrar, ¿no? Porque ya tienen plaquetas por encima de 30.000. Y solamente un 10% finalmente son refractarios. ¿Qué significa? Que pese a que se les saque el vaso, hacen episodios repetitivos de plaquetas bajas.
En conclusión, la esplenectomía es una buena alternativa, pero hay que cuidar mucho de los problemas de infecciones agudas. La complicación más grave, lógicamente, hemorragia masiva en el sistema nervioso central. Han habido pacientes que han fallecido en plena sala de operaciones por falta de plaquetas, ¿no? De apoyo del plaquetario. De cada 200 pacientes en esplenectomía, uno puede llegar a hacer sepsis post-esplenectomía, ¿no? Bien, miren esto para que vean cómo actúa mejor en casos agudos, ¿no? Una comparación entre la metilprednisolona en bolos y la inmunoglobulina también en bolos. Tenemos dos pacientes que tienen un bastón de 4.000 plaquetas, pero al aplicarle la metilprednisolona a las 48 horas, de 4.000 pasan a 38.000 y a las 72 horas están llegando a 65.000. Prácticamente ya están saliendo del cuadro agudo, ¿no? Con un costo de 500 soles. En caso de las inmunoglobulinas, de 4.000 pasan a 69.000 en 48 horas y a las 72 horas están en 130.000 normalizados. Costo total 8.000. Entonces, por eso, de acuerdo al costo-beneficio, metilprednisolona es bueno y barato. La inmunoglobulina también es bastante bueno. Para algunos casos se puede utilizar con buena posibilidad de mejoría. Sí, esa es la última observación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Entonces, vamos a finalizar la clase de hoy.